Bueno, chicos, ¿cómo va? En la clase de hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Eh, un tema eh, que parece sencillo, pero que es complejo de abordar muchas veces en el consultorio. Un tema que hay que tener bastante tacto, bastante empatía, no ponerse en jueces tampoco de los pacientes. Porque es de alguna manera una cuestión que tiene que ver con la vida sexual y con la intimidad de las personas. Así que vamos a arrancar con sífilis. Recuerden que la sífilis tiene que ser considerada como una infección o una enfermedad sistémica, sobre todo en su forma secundaria. Pero recuerden que ya en la etapa primaria el treponema genera una verdadera bacteriemia más allá de la lesión de inoculación. Así que tenemos que pensarla siempre como una enfermedad sistémica con potencial compromiso de cualquier órgano. Recuerden que en todo paciente con lesión activa y contagiosa la probabilidad de transmisión a sus parejas es de alrededor de un 30%. Siempre va a depender obviamente del tipo de relación sexual, de la duración, del tipo también y número de lesiones y también del estadio de la infección en el cual se encuentre cada paciente. Una cosa preocupante que yo lo veo en la práctica diaria es el aumento sostenido de casos de sífilis, tanto en las consultas en guardia como, bueno, yo consultorio de infectología en un sanatorio, y realmente es preocupante la cantidad de consultas que he venido viendo en los últimos 5 o 6 años, en un rango etario muy amplio. He visto gente de 50 a 60 años infectados y adolescentes de 14, 15 años que empiezan sus relaciones sexuales y ya han tenido contacto, lamentablemente, con el treponema. Un poco esto obedece al relajamiento y también a la pérdida del miedo que se generó en torno a lo que es la infección con VIH, que se sabe hoy en día que, ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero ya el VIH no es una sentencia de muerte, es una infección crónica como cualquier otra afección crónica. Así que eso trajo de la mano un relajamiento en las prácticas sexuales, sumado a que también se ve que los adolescentes inician las relaciones sexuales mucho más temprano que hace 20 o 30 años atrás. Así que eso lamentablemente ha contribuido a un aumento sostenido en este tipo de infecciones. Recuerden, esto es algo que también habíamos mencionado en leptospirosis, treponema pallidum, al igual que la leptospira, pertenecen al grupo de los espiroquetales, y todos los espiroquetales tienen la capacidad de penetrar tanto mucosa lesionada como mucosa sana. Y también recuerden que es sumamente importante que todas las ETS o la mayoría de las ETS que vamos a ver hoy siempre constituyen un factor coadyuvante o facilitador de la infección por VIH, sobre todo porque muchas de ellas producen lesión de la mucosa. Esto lo dije en la diapo anterior, posibilidad de comprometer cualquier órgano, sobre todo en la etapa secundaria, con un periodo de incubación. Fíjense el rango, lo variable que puede llegar a ser. Esto es, en promedio son 2 o 3 semanas el tiempo de incubación hasta la aparición del chancro, pero fíjense esos 90 días para considerarlo a la hora de un interrogatorio, ¿sí? Porque uno suele interrogar sobre prácticas sexuales recientes y no preguntarle a los pacientes de con quién estuviste hace 3 meses atrás. Así que recuérdenlo a la hora de encarar un interrogatorio. A grandes rasgos, las dividimos en 2 etapas: la sífilis temprana, dentro de las cuales la subdividimos en primaria y secundaria, y la sífilis latente, dentro de las cuales encontramos a la temprana y a la tardía. En general, las formas latentes suelen ser hallazgos serológicos y prácticamente no hay síntomas. Es decir, en la etapa temprana aparecen las lesiones típicas primarias y secundarias, y después de eso se suceden exacerbaciones y remisiones hasta que el paciente entra en fase de latencia. Muchas veces negativizan la BDRL, lo que persiste es la FTAPS, que ya vamos a ver, pero
como les dije, son pacientes que en general no contagian por no tener lesiones y que suelen tener las pruebas positivas. El lapso que se sucede entre la etapa temprana para pasar a la etapa latente es de alrededor de un año. Puede ser variable, 9 meses, 15 meses, pero en general es un año en lo que a un paciente le toma controlar, ¿sí?, esa infección y hacer que las exacerbaciones dejen de sucederse. Ya todos habremos estudiado alguna vez lo que es la sífilis primaria, la lesión típica que es el chancro, es una lesión que característicamente no duele, ¿sí?, tiene una base limpia, bordes indurados y sobrelevados. Ojo con esto, el chancro duele si se infecta, sobre todo los chancros de la región anal y perianal que entran en contacto con la materia fecal. Esas sí son lesiones dolorosas que a veces plantean diagnóstico diferencial, por ejemplo, con las úlceras herpéticas, que suelen ser sumamente dolorosas. También recuerden, en los pacientes VIH positivo, ni hablar de que en toda ETS siempre hay que solicitar serología para VIH, ¿no? Eso ya lo doy por sentado, pero fíjense la importancia de, por ejemplo, en un paciente VIH que viene con un chancro en la región genital, también inspeccionar siempre la región anal, la cavidad oral, por la posibilidad de esta multiplicidad que les acabo de mencionar. Este es otro dato importante, ¿sí? En algunas mujeres la lesión primaria se localiza en el fondo del saco, en el cervix, y eso hace que en las mujeres la etapa primaria muchas veces pase desapercibida, la mujer no consulta y llegan a la etapa secundaria, distinto del hombre, que obviamente tiene sus genitales visibles, entonces cuando ve una lesión, consulta, decapitamos o tratamos la sífilis enseguida en fase primaria y evitamos que el hombre llegue a la etapa secundaria. Entonces, en la práctica es más frecuente de ver casos de secundarismo sifilítico en mujeres antes que en hombres. Esto también es variable. En general, el chancro en 2-3 semanas cura, salvo que esté infectado, sobre todo los de la región perianal, pero en general en 15-20 días cura y la mucosa restituye ad integrum. Y esto es algo también sumamente característico. Antes o después de que aparezca la lesión primaria, aparece la típica adenopatía satélite. Es un ganglio bastante grande, que suele tener unos 2 o 3 centímetros, duro elástico, que tampoco duele y que también termina desapareciendo cuando la mucosa cura. Una vez que el paciente pasa la etapa primaria, aparecen o empiezan a aparecer los síntomas del famoso secundarismo sifilítico. Fíjense también acá el intervalo es variable. Acá en pacientes VIH positivo también se puede suceder una superposición de etapas, es decir, estamos en presencia de lo que se llama primosecundarismo. Van a coexistir lesiones tipo chancro con las lesiones de la etapa secundaria. Evoluciona en brotes. Un síndrome febril, digamos, totalmente inespecífico, que se acompaña de poliadenopatías y que va a plantear diagnóstico diferencial con un montón de otras entidades. Por eso muchas veces a la sífilis también se la ha denominado la gran simuladora o The Great Pretender, como en el tema de Queen. Ese síndrome febril característicamente tiene algunas adenopatías, sobre todo la de la localización epitroclear. Encontramos en 2 patologías, en la sífilis y en los linfomas. No es habitual tener ganglios en la región epitroclear, pero cuando los encontramos en tamaño aumentado, sospechen estas 2 entidades. El exantema es bastante característico, es maculopapular en tronco y también con compromiso palmoplantar. El exantema, sobre todo el palmo plantar, obedece a una vasculitis. ¿Se acuerdan que cuando veíamos leptospirosis decíamos que las espiroquetas pueden desencadenar un mecanismo de autoinmunidad? Bueno, lo mismo pasa acá en la sífilis. En general, estos clavos sifilíticos obedecen a lesiones tipo vasculíticas, son lesiones de carácter inflamatorio que raramente tienen treponemas en esa área. Lo que sí está cargado de treponemas e inclusive suele ser más infectivo que el chancro es el condiloma húmedo, el condiloma que podemos encontrar en cavidad oral o en la región anogenital.
Esto también es sumamente importante que lo recuerden porque, como les dije, concibiendo a esta infección como una patología con compromiso sistémico, es posible que el sistema nervioso central se comprometa en forma de meningitis subclínica. Es decir, la meninge va a ser colonizada e infectada por las espiroquetas sin que el paciente tenga síntomas. Esto puede pasar en cualquier paciente, sobre todo en pacientes VIH positivos, y ya vamos a ver cómo actuamos. Pasado ese año, pasados los brotes, entramos en la etapa de latencia, ¿sí? Y acá, como les dije, suele ser un hallazgo serológico, con pruebas treponémicas positivas, pero sin síntomas, pacientes que raramente contagian. Entonces, para el diagnóstico, de certeza, siempre ver la espiroqueta en campo oscuro, esto para cualquier tipo de espiroqueta. Y tenemos las famosas pruebas no treponémicas, que suelen ser pruebas de tamizaje, y como toda prueba de tamizaje, son muy sensibles, pero poco específicas. Eso es una prueba de reactivo de BDRL. Habitualmente en las primeras semanas, hasta que aparece el chancro, puede ser negativa. Los títulos van aumentando mucho y alcanzan su pico en la etapa de secundarismo. En general, BDRL, a ver, toda BDRL tiene que estudiarse. Si a mí me llega un paciente al consultorio con una lesión y una BDRL positiva, obviamente ya voy a hacer el diagnóstico. En general, en el consultorio, el diagnóstico, o en la guardia, el diagnóstico de sífilis es clínico. Cuando la lesión es muy característica, el paciente se va con tratamiento y con el pedido ya de serologías. No esperamos a confirmarlo mediante un laboratorio. Más que nada por la posibilidad de perder el contacto con el paciente y que ese paciente siga contagiando a otras personas. Como les dije, toda BDRL tiene que estudiarse, ¿sí? Siempre confirmarlo con una prueba treponémica, sobre todo los títulos bajos, 1 en 2, 1 en 4, ya que podemos, por ejemplo, estar en presencia de una latencia sifilítica, de una lesión de más de un año de evolución. Y es lo habitual encontrar BDRL en títulos bajos. Ahora, en general, cuando estamos frente a la presencia de títulos superiores a 1 en 8, ya estamos frente a una infección probablemente primaria o secundaria. Lo que sí también, acá se invierte la especificidad y realmente el líquido cefalorraquídeo es cuando la BDRL nos sirve mucho más que la FTAPS para confirmar compromiso del sistema nervioso central. Otra cosa que suele suceder, sobre todo en la fase secundaria, cuando los títulos son muy altos, así es como vamos titulándolo, 1 en 8, en 16, en 32, 64, 128, 256, 512, en 1028, esto es la misma forma, por ejemplo, de titular los autoanticuerpos en el caso de las enfermedades autoinmunes, como hacemos, por ejemplo, con el FAM, para diagnosticar un lupus eritematoso sistémico. Lo que puede pasar, sobre todo en formas secundarias, cuando los títulos de BDRL son muy altos, es que por el gran contenido de anticuerpos que el paciente tiene, la reacción no alcance si no hay suficientes antígenos para ocupar todos los epítopes de los anticuerpos. Entonces, cuando uno hace el test de BDRL, da un falso negativo. Entonces, lo que hay que hacer para bajar esa concentración de anticuerpos es diluir la muestra. Eso, sean insistentes con el bioquímico. Yo tuve 2 fenómenos de Prosona en contexto de secundarismo sifilítico en pacientes VIH positivos. Era un paciente que tenía condilomas de pies a cabeza, tenía el exantema maculopapular, o sea, era una sífilis secundaria de libro, con 2 BDRL sucesivas negativas y obviamente con una FTAPS positiva. Al paciente lo tratamos igual, pero por una cuestión académica, le pedimos al bioquímico que haga diluciones crecientes a la hora del testeo de BDRL, hasta que sí se positivizó en título de 1 en 2000 y pico, creo. Títulos elevadísimos. Dentro de lo que son títulos bajos, ¿sí? Si yo descarto que el paciente esté infectado, si yo tengo un FTAPS negativo y no tengo lesiones presentes, es muy frecuente de ver títulos bajitos en las embarazadas, es muy frecuente de verlo en las patologías autoinmunes, como ahí figuran las colagenopatías,
y sobre todo post vacuna, sobre todo vacuna de virus de hepatitis. Y algunas otras infecciones virales, sobre todo herpes virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, que también me pueden positivizar la BDRL. Como les dije antes, el paciente VIH positivo es como un tema aparte dentro de lo que es la sífilis. Primero porque dijimos que puede tener chancros múltiples. Segundo porque puede superponer la etapa primaria y secundaria. Y también porque tiene una tasa de colonización e infección del sistema nervioso central mayor que la de la población VIH negativa. Entonces, cuando nosotros en un paciente VIH positivo nos encontremos con un título de BDRL superior a 1 en 32, hay que hacer sí o sí una punción lumbar pidiendo BDRL en líquido cefalorraquídeo, para descartar esa meningitis oligosintomática o subclínica. Y si la BDRL en líquido cefalorraquídeo nos viene positiva, el paciente se interna y se lo trata como una neurosífilis a pesar de no tener síntomas. El diagnóstico confirmatorio es con la famosa FT-APS, que es una prueba eponémica, obviamente una prueba mucho más específica que la BDRL y que persiste toda la vida. Es lo que llamamos una cicatriz serológica. Esto hay que decírselo a los pacientes porque a veces cuando no se los informa correctamente y después los pacientes a lo mejor años siguientes consultan y alguien le pide un FTA, no sé por qué motivo le viene positiva, a veces se terminan comiendo un tratamiento para la sífilis cuando en realidad no la tienen. Me pasó una vez de un caso de una chica en consultorio que había tenido 10 años previos una sífilis primaria tratada, y no sé por qué fue un control clínico, y el médico, no sé por qué, a pedido de la chica, le pide un FT-APS. Le pide BDRL y FT-APS. BDRL negativa, FT-APS negativa también. Entonces la chica me vino a ver a mí, un poco paniqueada porque me dijo, ¿qué pasó? Perdí la inmunidad. En realidad no hay inmunidad para la sífilis, te puedes infectar 1000 veces, pero ¿qué pasó? Perdí esto, no sé, como si hubiese perdido un tesoro, pero en realidad lo consulté con el bioquímico que se lo hizo y me dijo que se trataba de casos de alergia transitoria. Es decir, los títulos de anticuerpos son variables a lo largo de la vida y quizás la paciente estaba cursando una inmunodepresión leve y transitoria de X origen y justo se hizo la BDRL y entonces esos títulos de FTAs bajaron al nivel de indetectabilidad y la prueba se interpretó como negativa. Pero me dijo, decirle que se lo haga de acá a unos meses, que seguramente la va a volver a positivizar, y así fue justamente, esperamos 6 meses, se la repetimos y le volvió a dar positiva. Un dato anecdótico, chicos. El tratamiento, formas primarias, secundarias y para profilaxis de contactos hasta 6 meses previos, una única dosis de penicilina benzatínica. Acá hay una disyuntiva entre lo que es la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Dermatología, es la eterna lucha entre infectólogos y dermatólogos. A los dermatólogos les gusta usar 3 dosis. Está demostrado que con una única sola dosis las formas primarias e inclusive las formas secundarias se curan, ¿sí? Pero bueno, sigo viendo gente que me llega a la consulta, ni siquiera con la primera dosis puesta, ya me llega después de las 3 dosis, y bueno, ya está. Yo no lo hago en la práctica diaria, lo que sí puede llegar a ser discutido es en pacientes VIH positivos, con BDRL en títulos bajos, pero también hay un trabajo que se hizo en África de tratamiento de formas primarias y secundarias en pacientes VIH positivos, que a pesar de tener algunos carga viral detectable, con una sola dosis curaban. En algunos, hay un trabajito del Muñiz, del Hospital Muñiz, también muy interesante, también con una única dosis en pacientes VIH positivos, con respuesta favorable. Me ha pasado, sí, lo he hecho en algunos casos, en pacientes a los que veo a lo mejor en una infección aguda
con VIH, con carga viral alta, con CD4 bajos y con una sífilis activa, obviamente, muy sintomáticos, con muchas lesiones, en los que prefiero hacer 3 dosis para garantizar la curación y para que los títulos de BDRL bajen más rápido. En el caso de la latencia, acá sí, cuando es un hallazgo serológico, son 3 dosis de penicilina benzatínica intramuscular, separados por una semana cada una. Recuerden que en general tienen como coadyuvante lidocaína, en general no son inyecciones dolorosas, muy oleosas y muy espesa. Y la neurosífilis se interna y se hace tratamiento con penicilina sódica, siempre endovenosa, durante 2 semanas. Lo mismo que las embarazadas con 3 dosis. En caso de alergia, ese trabajito africano que les comenté, también hay una rama en la que se usó como tratamiento acitromicina, 2 gramos en dosis única, con una muy buena respuesta, pero recordemos que existe una pequeña posibilidad de que el treponema genere resistencia a los macrólidos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos leptospirosis, en la primera clase allá yo les había dicho que las espiroquetas tienen nula o escasa capacidad de recibir y transferir material genético? Esto es aplicado a los beta-lactámicos. Hay algunos reportes de casos de resistencia de treponema a macrólidos, sobre todo a citromicina. Obviamente, si el paciente tiene una alergia mayor documentada al beta-lactámico, si es un shock anafiláctico, un edema de glotis, puedo elegir doxi o acitro, que van a andar bien igual, no se preocupen. Total, hago un control serológico posterior y si hubo fracaso terapéutico, pruebo con el otro antibiótico. Otra cosa que tenemos que advertirle a los pacientes que se van con su primer dosis de penicilina, sobre todo en formas secundarias, o sobre todo en pacientes que ya me vienen con una BDRL con títulos muy altos, es la famosa reacción de Harry-Jack-Seymer. La reacción de Harry-Jack-Seymer, que también la puedo ver, por ejemplo, en otras infecciones espiroquetales, es un cuadro sistémico, generalizado y transitorio de gravedad variable, que responde, como ahí le puse, a la lisis treponémica brusca y masiva que genera el efecto del beta-lactámico. En general responde muy bien a los salicilatos en los casos leves. Si hay hipotensión, ahí sí el paciente se interna y se hace un corticoide endovenoso, se le interna 24 o 48 horas. Pero está bueno que a un paciente con sífilis secundaria, que le hacemos el inyectable y que se va a la casa, advertirle: mirá, en las próximas 12 horas puede pasar que te brotes un poquito, que tengas un piquito de fiebre, chucho de frío, transpires, ¿sí? Eso como síntomas leves, te compras una aspirina y te tomas una aspirina. Si vos ves que te duelen mucho los músculos o te sentís mareado y te tomas la presión y la tenés baja, te venís a la guardia que te internamos. Por favor, recuerden ese dato, nada más. ¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? ¿Sí? Un descenso de 2 títulos de diluciones con respecto a la previa nos garantizan una respuesta favorable, es decir, que si el paciente, por ejemplo, tenía una BDRL inicial de 1 en 32 y al mes que yo le hago el primer control me viene 1 en 8, ese paciente va a andar bien si no se reinfectó o no tuvo contacto con otro paciente con una infección activa. Y esto es lo que pasa a veces, pacientes que empiezan a bajar la BDRL y capaz que vuelven a tener un contacto sexual de riesgo con una persona que seguía infectada y no se trató, y a lo mejor a los 2 o 3 meses veo que esa BDRL que me había bajado a 1 en 2, a 1 en 4, me vuelve a subir a 1 en 16, a 1 en 32. También, eso es reinfección, así lo interpretamos. Esos son los controles que se hacen habitualmente, a ver, como máximo hasta 12 meses. En general, lo que yo veo en la práctica diaria es que los pacientes dentro de los 3 primeros meses ya negativizan la BDRL, salvo pacientes de VIH positivos que pueden tomar un poquito más de tiempo, en general de 6 meses a 1 año. Nada más de sífilis. Vamos a pasar a herpes genital, también otra infección bastante molesta para los pacientes, sobre todo porque ya entramos en el terreno de lo que son las lesiones dolorosas y que afectan un poquito la calidad de vida, sobre todo cuando son recurrentes.
Recuerden que los subtipos 1 y 2 de herpes son la primera causa mundial de úlceras tanto orales como genitales. Y recuerden esto, lo que les dije al principio, toda ETS que lesiona la mucosa actúa como un factor de coinfección para facilitar la entrada del VIH al cuerpo. La mayoría de los adolescentes suele infectarse de modo sintomático o asintomático cuando inician las relaciones sexuales durante la adolescencia, ¿sí? No todas las primoinfecciones son, digamos, sintomáticas y con los síntomas clásicos. Muchos adolescentes ni se enteraron de que tuvieron un contacto inicial con el herpes, digamos, pero lo que sí es frecuente es que después de esa primera infección sigan excretando activamente el virus durante varios meses o inclusive varios años. Lo que sí, un paciente que atraviesa su infección aguda con esos famosos síntomas prodrómicos de dolor, ardor, prurito, hasta que aparece la vesícula, se trata y se va a la casa, del mismo modo que le decimos al paciente, al que le hacemos la PENI, mirá, puede pasar que tengas una reacción de Harry-Exelmer, al paciente, al hombre o a la mujer que se va a su casa con una prima infección herpética, sobre todo en mujeres, chicos, es bastante frecuente de ver, recordarle o advertirle que la tasa de recurrencias dentro del primer año es muy alta. Es decir, decirle, mira, probablemente vuelvas a tener uno o varios episodios que te van a durar menos, van a ser menos molestos, menos sintomáticos, o sea, capaz que un primer episodio le dure una semana y las recurrencias van a ir durando 5 días, 3 días, 2 días y así hasta pasar el primer año. El diagnóstico en general de las infecciones herpéticas suele ser clínico. Recuerden el típico polimorfismo de las infecciones herpéticas. Esto es lo mismo que vemos en la varicela, con ese famoso exantema, máculo, pápulo, vesículo costroso. La lesión más característica del herpes es la vesícula, ¿sí? Que es la lesión más infectiva porque el líquido de la vesícula tiene una carga viral muy alta. Suelen ser úlceras dolorosas, sí que pueden localizarse en cualquier lugar, pero sobre todo en genitales externos. Obviamente, la cervicitis y la proctitis herpética son muy, muy dolorosas y a veces a los pacientes hay que internarlos para hacerles tratamiento del dolor. Y lo que se puede ver, por ejemplo, como les puse en la foto, sobre todo en esta foto acá, a veces es la posibilidad de autoinoculación, sobre todo en los dedos, en los ojos, ¿sí? Formando los famosos panadizos herpéticos. Las adenopatías, acá también a diferencia de la sífilis, son adenopatías que duelen y que a veces inclusive pueden volverse fluctuantes o coalescer o formar conglomerados ganglionares. Y en algunos casos, sobre todo de infección genital, a veces puede haber uretritis herpética o un compromiso distal de la uretra y aparecer síntomas de disuria que me obligan a plantear diagnóstico diferencial con infección urinaria. O sea que además no está pedir a lo mejor un urocultivo o una orina completa a veces para hacer diagnóstico diferencial. Esto es lo que le dije de la posibilidad de sobreinfección. ¿Sí? Ahí la meningoencefalitis dentro de lo que es la infección primaria es rara y estos son todos los factores que tenemos que tener presente, sobre todo más que nada a la hora de enfocar a un paciente con recurrencias. Acá, chicos, la inmunodepresión y el estrés son figuritas repetidas, sobre todo el estrés. Justo me tocó ver hace 15 días en consultorio a una chica de unos 30 años con episodios de recurrencia. Bueno, y cuando la interrogo sobre más que nada si estaba estresada, cómo venía con el trabajo, ahí ella me cuenta que obviamente tenía un trabajo que le estresaba mucho, que tenía un trastorno de ansiedad, que tenía ataques de pánico, que estaba medicada con benzodiazepinas y que inclusive ahora le habían empezado a recetar el citalopram por un trastorno depresivo, o sea, teníamos per se una patología psiquiátrica de base que cuando las mezclamos o cuando la metemos en el terreno de las infecciones herpéticas, la verdad que son un problema bastante importante, dentro de lo que es cualquier herpes, porque acuérdense que todo lo que sea familia herpes
no se elimina del cuerpo, sino que establece una latencia crónica en lo que son los ganglios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya ustedes habrán leído de teoría, a lo mejor cuando cursaron injuria y defensa o en alguna otra materia, el tema de lo que es cultivo celular, que ya prácticamente ni te usa, y esa famosa tinción de Zank, el extendido de las vesículas. Esto ya no se usa. El diagnóstico en general hoy en día se hace por PCR para genotipificar, ¿sí? O los estudios serológicos, más que nada en el caso, por ejemplo, eh, para estudiar lo que son los portadores de síndrome, las parejas, sobre todo. En el caso, yo lo pido mucho cuando viene una parejita en la que el hombre o la mujer, sobre todo la mujer, tiene episodios de recurrencia. Y entonces a veces pido serología al hombre para ver si el hombre es un excretor crónico de ese virus de herpes, entonces no está de más hacer tratamiento de pareja. Pero en la práctica diaria el diagnóstico suele ser clínico. Cuando yo veo la vesícula, como el de la varicela, chicos, no hace falta una serología para confirmar un diagnóstico de varicela, el diagnóstico de herpes orogenital suele ser clínico. ¿Cómo lo tratamos? Es muy sencillo el tratamiento, 400 miligramos de aciclovir cada 8 horas durante una semana. 10 días podemos estirarlo si la infección es muy severa. Recuerden que las formas graves, sobre todo aquellas en las que hay mucho dolor, la cervicitis, las proctitis, o cuando las lesiones son muy extensas, conviene internar al paciente también para tratamiento del dolor. Y fíjense acá con el tema de las recurrencias, que se tratan menos tiempo. Acá está bueno, a lo mejor, que cuando el paciente nos viene a la consulta por un episodio de primoinfección, nosotros, además de advertirle la posibilidad de que tenga recurrencias, educarlo y decirle, mira, tenés en tu casa siempre una cajita de aciclovir, y en caso de que empieces con los síntomas prodrómicos, no hace falta que aparezca la vesícula, autoadministrate el tratamiento, como hacíamos con lo que es la profilaxis postcoito de infecciones urinarias. Así que este es el esquema y acá nos metemos ya en el terreno de lo que son las recurrencias, que es un motivo de consulta para mí que hago infecto bastante frecuente, chicos, mucho más que lo habitual. Más de 5 o 6 episodios durante un año, ¿sí? Ahí está el pacientito en el medio lidiando con su herpes recurrente. La verdad vienen bastante molestos. Y acá lo que hacemos es indicar un comprimido diario de aciclovir de 800 días durante un periodo mínimo de 3 meses. Yo ahí les puse 6 meses, se puede extender hasta el año. Yo lo que hago en la práctica a veces le ofrezco al paciente probar 3 meses y descansar un mes a ver qué pasa. Y si vuelve algún episodio, hacer 3 meses más. Algunos pacientes tienen tanto miedo de la recurrencia de que me dicen, no, dejá, tomo 6 meses completo el aciclovir y veo qué pasa. Está bueno que hagamos algún control periódico los 2 o 3 primeros meses, más que nada con una función renal y con un laboratorio hepático y un hemograma. La toxicidad con esa dosis de aciclovir es mínima, es nula, pero de más no está hacer un control con bioquímica. Esto es todo herpes, chicos. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es infecciones gonocócicas. Un poquito menos frecuente que las otras dos, pero tampoco es para subestimarlo. Generalidades del gono. Acuérdense que es un germen intracelular que muchas veces suele infectar con clamidia, ¿sí? Y que tiene algunos reservorios, la orofaringe, la uretra, el cervix y el recto. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de un microorganismo que genera reservorios corporales. Entonces, la posibilidad de portadores asintomáticos es muy alta, inclusive en algunas regiones del planeta las cepas de gonococo son hiperendémicas, sobre todo en países a lo mejor como China u otros países del sudeste asiático. ¿Sí? Es el gran problema de las infecciones gonocócicas. Que el gono, a diferencia de Treponema pallidum, es un bicho jodido porque ha sido capaz de generar una resistencia progresiva a muchos antibióticos en las últimas décadas. Si nosotros viajamos en el tiempo a la década del 50, 60, tranquilamente podíamos tratar una infección gonocócica con penicilina, chicos, o a lo mejor con ciprofloxacina. Eso hoy
el siglo XXI, año 2021, es prácticamente inviable porque el gonococo ya, más del 60% de las cepas circulantes tienen resistencia a cipro, 70 a doxy, 70 a peni. En China hasta 90% de resistencia a penicilina. Yo, que bueno, me recibí en 2006, ya hace 15 años que soy médico, pero recuerdo que inclusive hace 15 años la tasa de resistencia a la doxy no era tal como se las menciono acá, sino que todavía la doxy era un antibiótico que se podía utilizar en la práctica diaria para tratar este tipo de infecciones. Tenemos dos tipos de formas, ¿sí? Las formas localizadas y las formas generalizadas. Las formas localizadas básicamente son las infecciones del tracto genital. Y después vamos a ver lo que son las extragenitales. ¿Cuál es el gran problema de las infecciones gonocóxicas? Dentro de lo que es la respuesta inmunológica al gonococo genera una quimiotaxis muy intensa de polimorfonucleares, de neutrófilos. Entonces, a nivel local, genera lesiones o infecciones muy purulentas. Estos son clásicas infecciones en la mujer, que las conocemos obviamente como EPIA. La principal complicación es la EPIA. Y en el hombre puede sucederse la famosa uretritis, la descarga uretral, la orquiepididimitis y la prostatitis. Como les dije, ¿cuál es el gran problema de que las lesiones sean tan purulentas? Que cuando hay pus, hay posibilidad de que queden secuelas fibróticas. ¿Sí? La fibrosis es un curso que naturalmente pueden seguir este tipo de infecciones. Entonces ya, si nos encontramos con procesos fibróticos, por ejemplo, a nivel del salpinx, de la trompa de falopio, de la uretra o del epidimo, estamos frente a la posibilidad de que infecciones gonocóxicas severas generen esterilidad o infertilidad, sobre todo esterilidad. Así que cuando uno aborda casos de esterilidad en parejas, es importante interrogar sobre antecedentes de infecciones gonocóxicas. Y a nivel extragenital, recuerden que podemos tener faringitis, proctitis, conjuntivitis y hepatitis. Cuando vean un paciente que asocia una faringitis con exudado con una conjuntivitis purulenta, sospechen etiología gonocóxica hasta que se demuestre lo contrario. O cuando, por ejemplo, vienen con síntomas de dolor con la defecación o tenesmo rectal también y asocian conjuntivitis o faringitis, sospechen etiología gonocóxica de entrada y no tengan miedo a hacer un tratamiento empírico. ¿Qué pasa cuando ya el gono me genera una bacteriemia? ¿Sí? Tenemos el famoso síndrome de artritis dermatitis, que no es tan frecuente de ver, me ha tocado ver algunos casos, uno el año pasado, y esos son los factores de riesgo. Fíjense, todo lo que estamos hablando de, sobre todo mujeres, es más frecuente de ver, y mujeres que ya tienen el gonococo en algún reservorio, sobre todo en el tracto genital, y en donde, por ejemplo, el desprendimiento del endometrio durante la menstruación, o el microtrauma que genera la colocación del DIU, o un embarazo, o un postoperatorio de cirugía pelviana, puede generar la traslocación del gonococo desde la mucosa hacia sangre. Sobre todo si estas mujeres tienen un déficit congénito o adquirido de complemento. Recuerden esto, chicos. Siempre que internen o traten a un paciente por un síndrome de artritis dermatitis gonocóxico, tienen que pedir de rutina solicitar un dosaje de complemento, porque es un factor de riesgo importante que muchas veces pasa desapercibido. Entonces tenemos esta fase bacteriémica, el gono siembra en sangre y genera un cuadro sistémico, poliartralgias y tenosinovitis. Fíjense, fiebre, poliartralgias, puede tener poliadenopatía, diagnóstico también con sífilis secundaria. No está mal hacerlo. Pero en este caso es sumamente característica la palpación dolorosa de los tendones, sobre todo tendones flexores y extensores de las extremidades, los tendones rotulianos, el tendón de Aquiles, y a eso se asocia un exantema. Exantema, entre comillas, chicos, porque como figura acá, son lesiones pustulosas que empiezan con una mácula, en el medio se forma una pústula y después se forma una pequeña úlcera o escara necrótica. A veces son muy pocas, a veces son 4 o 5 lesiones, 2 o 3 en el tronco, un par en la mano, en el brazo. Búsquenlas con detalle, sáquenle toda la ropa al paciente que venga con fiebre, poliartralgias,
que sospechen etiología gonocócica y busquen estas lesiones porque no son fáciles de ver a simple vista. Y cuando el paciente pasa o progresa a esa bacteriemia, entramos en la que es fase supurativa, en la que el gono coloniza característicamente e infecta las articulaciones. Acá ya nos metemos en el terreno de las artritis sépticas, ¿sí? Diagnóstico diferencial, obviamente, artritis séptica en paciente joven, mujer en edad fértil, o hombre o mujer sexualmente activos. Monooligoartritis tiene que entrar el gono dentro de los diagnósticos diferenciales junto con Staphylococcus aureus, los dos bichitos que hay que tener siempre presentes. En general suele tener predilección por articulaciones grandes, como la rodilla, pero bueno, donde obviamente hay mayor posibilidad de colección de pus, pero en algunas articulaciones más chiquitas como muñeca, tobillo y codo, me tocó ver hace unos 4 o 5 años el caso de un adolescente que había estado tratado por una uretritis gonocócica. A las 3-4 semanas, consulta por una oligoartritis. En realidad yo lo veo ya febril persistente con una oligoartritis de rodilla izquierda y muñeca derecha, pero febril en mal estado general, con reactantes de fase aguda altas, con leucocitosis. Revisándolo, lo oculto y escucho un soplo. Lo mando a hacer un ecocardio positivo. Entonces este paciente también había terminado haciendo, obviamente, empezó con una infección genital localizada, pasa a fase bacteriémica, hace la siembra articular y también, como complicación de esa fase bacteriémica, termina haciendo una endocarditis infecciosa por gonococo. El diagnóstico es muy sencillo. La mayoría, cuando son infecciones macroscópicamente purulentas, se hace por la clínica. Acá vamos a hacer hisopados, uretrales, endocervicales, faringios y rectales. Recuerden también lo importante de tratar a las parejas, chicos. Siempre en ETS interroguen a las parejas, estudien a las parejas, cultiven a las parejas si es necesario, ¿sí? Porque, más que nada por la posibilidad de recurrencias o reinfecciones. Siempre, es sumamente importante. Acá, como en su momento yo les mencioné la utilidad del GRAM para el diagnóstico, el GRAM, el líquido cefalorraquídeo, para el diagnóstico de meningitis, acá también el GRAM es un método sumamente útil y fácil de hacer y rápido para diagnosticar infecciones gonocócicas, sobre todo cuando hay dudas en la clínica. Nada, tomo un hisopado, le hago un extendido, lo llevo a que el bioquímico le haga un GRAM y me va a decir, sí, hay diplococos, ya está, típico del gono. En media hora tengo el diagnóstico y el paciente se va a la casa con tratamiento. Se puede hacer esto, un cultivo también de Tiger Martin, ¿sí? Pero en general de rutina no suele hacerse. Los diagnósticos diferenciales siempre son con clamidia, Trichomona, Mycoplasma y Uraplasma. Recuerden que hay casos cada vez más frecuentes de Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum. Sospéchenlo porque son gérmenes que no son fáciles de aislar, no son fáciles de diagnosticar, sobre todo cuando los cultivos les vienen negativos. Son gérmenes que a veces inclusive se terminan diagnosticando por PCR. Así que tenganlos presentes en síntomas persistentes con cultivos negativos. El tratamiento es sumamente sencillo, formas leves, 250 miligramos de ceftriaxona intramuscular, un poquito para él, un poquito para ella, o para él y él, o para ella y ella. 1 gramo en el caso de las conjuntivitis. En las formas diseminadas se internan, los pacientes se hacen hemocultivo, obviamente, y se da 1 gramo de ceftriaxona a día. Pero fíjense que estamos siempre manejando dosis bajitas de ceftriaxona, no son muy altas. Una opción también es, al igual que en la sífilis, y para clamidia también es útil, acitromicina 2 gramos en dosis única. Fíjense que con esta monodosis de acitro 2 gramos trato treponema, gono y clamidia. Tolerancia gastrointestinal un poco pésima, con epigastralgia, náuseas, diarrea, pero bueno, es algo que dura 24 horas hasta que se elimina el fármaco. Pasamos a la última, que es infección por HPV. Acá voy a hablar 2 palabritas, no me voy a detener tanto, pero bueno, en cuanto a lo que es generalidades, vamos de la mano también con lo que es infección por
herpes zóster, acá tiene que ver muchísimo con la edad de inicio de las relaciones sexuales, la frecuencia, ¿sí? El tipo de relación sexual y también la cantidad de parejas sexuales que haya tenido esa persona a lo largo de su vida. Lo que sí está bueno saber es que la gran mayoría de las infecciones por HPV, dentro de los 2 primeros años, se eliminan naturalmente por inmunidad. Solamente un 10%, ¿sí?, van a establecer una infección clínicamente persistente. No me voy a meter en el terreno de lo que es el poder o el potencial oncogénico de estos virus como figuran los apuntes. Acá me voy a detener solamente en lo que es las manifestaciones del HPV como ETS. Genotipo 611, que dan estas 4 lesiones características. Condilomas acuminados, verrugas simples o vulgares, los condilomas planos que plantean diagnóstico diferencial con los condilomas húmedos del secundarismo sifilítico, y fíjense esas lesiones, la papulosis bowenoide que podemos encontrar en lo que es región anogenital o, por ejemplo, en labios mayores y menores de la mujer o en cuerpo del pene y en los testículos en el hombre. El diagnóstico, como les dije, en general suele ser clínico. ¿Qué pasa en los pacientes VIH positivos? En general nos encontramos con que las lesiones, como les puse ahí, son más grandes, más numerosas, es frecuente los fracasos terapéuticos y a veces cuando son lesiones persistentes a lo largo de los años tienden a malignizar. Bueno, me pasó en el caso de una paciente VIH positiva que de base era una paciente poco adherente al tratamiento, con múltiples abandonos, a la que le costó mucho negativizar su carga viral, con un perfil de multiresistencia. Entonces era una paciente que de entrada anduvo mal, que hizo lesiones por HPV anales, refractarias, que fueron a cirugía, y bueno, y a lo largo de los años desarrolló un cáncer anal, y lamentablemente terminó falleciendo de esa patología. Recuerden que lo ideal sería en pacientes VIH positivos, hombres y mujeres, hacer un screening de HPV, sobre todo en varones homosexuales. No está mal hacer un PAP anal, es como un Papa Nicolau, pero anal. Y algunos hacen también un screening de cavidad oral por la alta prevalencia de lesiones premalignas y malignas de cabeza y cuello y de región anogenital. Y esto obviamente, chicos, no es necesario que se los aclare, pero en todo niño, ¿sí? O en todo púbero, adolescente que no ha iniciado relaciones sexuales, las lesiones de HPV siempre nos tienen que hacer sospechar abuso sexual. Si bien está descrito una tasa de transmisión por fomites, por compartir toallas, pero es raro, chicos, es muy raro esto. Siempre hay que ir por la vía o por la hipótesis del abuso, sobre todo cuando son lesiones que, más allá de la cavidad oral, de la mucosa anogenital, también las encontramos en la región orolabial. Algunos chicos suelen tener papilomatosis laringea, entonces siempre hay que descartar abuso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento? Les repito, el diagnóstico en general es clínico, pero bueno, no está de más hacer un estudio histopatológico, más que nada para descartar lesiones preneoplásicas, y la PCR se hace con el objetivo de genotipificar. Esta es la combinación clásica de tratamientos, podemos elegir uno y otro de acuerdo al tipo y a la localización de las lesiones. Cirugía, topicación con ácido tetracético o el imiquimod. Yo ahí les puse una lista de tratamientos, pero estos son los que se usan en la práctica diaria. ¿Cuándo voy a preferir cirugía? Cuando son lesiones muy grandes y lesiones coliflores que tienen 5 o 10 centímetros de diámetro que no van a responder con las otras topicaciones. Cuando son muy chiquititas, sobre todo las formas verrucoides que tienen escasos milímetros, que podemos encontrar en los labios, en el cuerpo del pene o en la mucosa perianal, una topicación con imiquimod que habitualmente dura entre 2 a 3 meses, se hace en intervalo trisemanal, o sea, 3 veces por semana. El paciente se aplica la crema sobre la lesión,
Eso es un inmunomodulador que genera una respuesta inflamatoria local. A la mañana se levanta, se lava la zona, bueno, y eso lo repite durante un periodo más o menos de 2 a 3 meses de acuerdo a cómo evolucione la lesión. Y habitualmente la lesión se termina cayendo y queda un pequeño lecho inflamatorio que después cura. Lo que sí se puede hacer a veces es, por ejemplo, sobre el lecho quirúrgico de una lesión muy grande, después de una cirugía, se puede topicar con ácido tricloracético o con imiquimod para evitar las recurrencias. Pero, bueno, eso en general lo hacemos en pacientes HIV positivo o con lesiones muy grandes. En general, si combinamos este tipo de tratamientos, se hacen de 3 a 6 sesiones, sobre todo las topicaciones. En la prevención, acá es la única que tenemos una vacunita, ¿sí? Tenemos las vacunas de calendario, ya todos sabemos que se aplican a partir de los 11 años. En Europa, inclusive, si bien la vacunación calendario es hasta 26 años, en Europa, a la franja etaria de 26 a 40 años, tanto de hombres como mujeres, y sobre todo varones homosexuales, también se les puede sugerir la vacunación. Yo acá lo hago, también en Argentina. Vacuna tetravalente o una valente, esta no sé si estará disponible ahora en Argentina. Para los adultos son bastante caras las dosis. Recuerden que es una vacuna de partículas BPL. Hay que tener siempre precaución a la hora de administrarlas, de interrogar sobre antecedente de alergia a levadura y látex. Se coloca la vacuna, se deja al paciente en observación durante 15 minutos. No está indicada para embarazadas. Este es el esquema y fíjense, ha demostrado una vacuna que ha sido altamente, altísimamente eficaz, sobre todo en prevención de lesiones precancerosas, preneoplásicas y también en la prevención de verrugas genitales. Así que bueno, chicos, eso es el pantallazo que tengo para darles sobre ETS. Cualquier duda me consultan. Nos vemos la próxima clase.